Shalom Alejem, Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, hable a nuestros corazones en el día de hoy, que sea Él en esta hora, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros ese denuedo, esa valentía de salir a poner por obra lo que hemos creído, lo que podamos creer en el día de hoy, que lo pongamos por obra para que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, se pueda entronar en nuestro corazón en aquella área o en aquellas áreas que trate el Padre con cada uno de nosotros en el día de hoy. El Padre nuevamente nos da esa oportunidad, ese privilegio de estar en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulay del Vape. Recordamos que ese Ulay del Vape no es el nombre de la congregación, figuramos con ese nombre en las diferentes plataformas digitales para poder subir mensajes. Recordemos que el ABA no nos ha mandado a poner nombres a las congregaciones, y eso ha causado una división, ¿no? Creemos que pertenecemos a una o a la otra, como decía el Shelia Shaul, que algunos decían que eran de Apolos, otros de Pablo, y así sucesivamente, cuando todos somos uno en Mashiach, en Cristo. Somos una congregación, somos uno. Estar en un lugar o en el otro debería ser lo mismo, pero ha causado una división el poner nombre. Bueno, el Padre ha sido bueno con nosotros, ¿no? Aquí estamos delante de Él, nos ha dado ese privilegio, que ese propósito por el cual el Padre nos ha traído en el día de hoy a este lugar se pueda cumplir, y que se cumpla igualmente en todos aquellos que traigan este mensaje por medio de las diferentes plataformas digitales. Los saludamos muy afectuosamente, fraternalmente, que realmente haya igualmente en ellos ese denuedo, esa valentía de poner por obra lo que el Padre les hable, y que pueda nuestro Adón Yahshua HaMashiach igualmente crecer, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, la palabra, crecer en cada uno de ellos, como esperamos que crezca en cada uno de nosotros. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre, para que sea Él en esta hora quien se mueva de una manera poderosa, que sea Él el que hable, que sea esa jokma, esa sabiduría de lo alto, la que sea derramada en este lugar. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido que estemos aquí delante de ti, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido, y tú así lo has querido para que nosotros vengamos a edificarnos como ajín, como hermanos, porque eso es lo que necesitamos, esa edificación para verdaderamente crecer, porque si tú no traes tu palabra, si tú no nos corriges, no vamos a poder salir de ese error. Por eso tú siempre traes esa corrección cuando estamos haciendo cosas malas. Tú siempre nos hablas para que dejemos de hacer el mal, que muchas veces no escuchamos tu voz y por eso es que nos llegan cosas malas. Pero tú nos dices que antes de que tú nos castigues, tú traes tu palabra para que salgamos a obedecer, para que dejemos de hacer lo malo, pero muchas veces por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia no obedecemos, y por eso es que tú nos castigas, por la desobediencia, porque si nosotros estuviéramos bien, si nosotros no estuviéramos pecando, no nos llegarían cosas malas, pero reconocemos que aún hay pecado, y por eso es que tú aún nos corriges, por eso es que tú traes tu palabra para que salgamos de ese error. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en la acción de toda generación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. El Padre es bueno, ¿no? Necesitamos de su palabra, es a través de ella que el Padre hace, es a través de ella que nos liberta, y esa palabra es nuestro Adón Yahshua Jesús. Eso es lo que necesitamos. Por eso el Padre ha traído el mensaje en el día de hoy, que se titula escudriñar las Escrituras. Vamos a entender qué es eso de escudriñar las Escrituras, porque no es solamente leerlas, no es solamente coger la Biblia, abrirla y leerla, no, eso conlleva otra cosa más que el Padre nos va a ir hablando. Entonces vamos a ir en el verso en el cual habla de ello, ¿no? Vamos a ir a Juan, capítulo 5, verso 39. Mira lo que nos dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ah, bueno, listo. Entonces escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Escudriñad es un mandato del Padre.
Y no podemos llegar a Él sin escudriñar las Escrituras, pero debemos entender qué es escudriñar las Escrituras, porque es que a veces creemos que es solamente leer. Y entonces buscar en el diccionario y todas esas cosas, sí, eso es parte de escudriñar las Escrituras, pero eso va mucho más allá. Vamos a ir al significado. Como estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Brit Hadashah, en el pacto renovado, entonces recordemos que eso está, aunque no es el pacto renovado aquí todavía, pero bueno, es el Nuevo Testamento, y recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y de ahí salen, ¿cierto? De ahí el único es Mateo, que se dice que se encontró en hebreo, y del resto todos están en griego. Pero vamos a ir al griego, vamos a ir al G2045 para encontrar este escudriñar en griego, qué es lo que realmente significa. Y entonces vamos a encontrar en el G2045 ereunao o eraunao. Dice aparentemente de G2046 mediante la idea de inquirir. Inquirir tiene que es adentrarse, ¿no? Es sumergirse, es meterse. Entonces ese inquirir igualmente es adquirir. ¿Cómo así? La palabra de Yahshua, yo tengo que inquirir, tengo que sumergirme en Él, adentrarme en Él. Y al adentrarme en Él es lo mismo que Él se entre en mí, o que se adentre en mí, eso es hacerme uno. Entonces ya aquí me está hablando algo más allá de leer, algo más allá de buscar en el diccionario, es sumergirme en Él. Entonces dice buscar, figurativamente, investigar, escudriñar. Sí, hay que leer, hay que investigar, hay que ir a diccionarios, pero hay algo muy importante aquí que tiene que ver, es hacerme uno con Él. Es hacerme uno con Él, y para hacerme uno con Él necesito de una obediencia. Recordemos que para yo poder entrar en Él y Él entrar en mí, tiene que haber una obediencia, y esa obediencia pues se supone que parte de una emuná, de un creer, de una fe. Por eso el Padre nos dice en Tejilín, aquí comienza a aclararnos, ¿para qué escudriñamos las Escrituras nosotros? ¿Para qué el Padre manda que escudriñemos las Escrituras? Para poder entenderlas, para poder comprender. Entonces recordemos que aquí el Padre comienza a hablarnos, recordemos que en Tejilín, en Salmos, capítulo 119, verso 10, mira lo que nos dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandatos, su loor permanece para siempre. Listo, entonces dice, buen entender tienen todos los que practican sus mandatos. O sea que yo escudriño las Escrituras es precisamente para entender, pero para entender tengo que guardar sus mandatos. Cuando hablamos de escudriñar, automáticamente estamos hablando de obediencia, porque no voy a poder entender las Escrituras si no ando en obediencia. No voy a poder hacerme uno con Él porque si no ando en obediencia. Recordemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos lo dan es por obedecer. Eso nos dice Hechos 5:32, que creo que ahorita vamos a tocarlo. Entonces es algo muy importante entender, no es solamente leer, no es solamente buscar en un diccionario. Si yo no vivo en obediencia, no voy a poder lograr lo que el Padre espera de mí. Entonces ahora, muchos escudriñan, muchos investigan, entran a los diccionarios y están obedeciendo, pero no la palabra del Padre. Ellos tampoco van a poder entender. Y eso es lo que pasa, hay mucha palabra torcida en este tiempo. Recordemos que se tiene que manifestar la apostasía, y para que manifieste la apostasía, eso no es de un día para otro, desde ahora está creciendo la mentira, el engaño, desde ahora está creciendo la falsa doctrina, desde ahora está tomando posesión del pueblo, está tomando posesión Amalek. Y eso es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. Sin obediencia no vamos a poder lograr esto que Él demanda de nosotros, que podamos tener un buen entender o un buen entendimiento para los que les gusta el miento. Entonces vamos a ir a Tejilín, Salmos, capítulo 119, vamos a leer el verso 169. Mira lo que nos dice. Llega mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Está hablando el Melé David, ¿no? Dame entender conforme a tu palabra.
El entender va ligado con la palabra, pero el entender va ligado con la obediencia. El buen entender lo tiene o lo da el Padre a aquellos que obedecen su bendita y poderosa palabra. Así de sencillo funciona. Vamos a irnos acá al Nuevo Testamento. No le digamos Brit Hadashah porque aquí todavía no es Brit Hadashah. Recordemos que el Brit Hadashah arranca en el momento que es derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Vamos a ir a Gilel, Lucas, capítulo 24, vamos a leer los versos 44 y 45. Y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entender para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién lo da? Elohim, Dios, Yahshua, Jesús, es el que da el entender. Dice, entonces les abrió el entender para que comprendiesen las escrituras. Él es el que lo da, pero Él no mueve su mano poderosa en favor de nosotros si nosotros no obedecemos. Porque para eso es que viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo a nuestra vida, para sellar la palabra en nosotros, para que sigamos obedeciendo. Obedecemos para que Él entre y Él va a poner el obedecer en cada uno de nosotros. Eso lo puedes leer por allá en Yeseskel, capítulo 36, versos 26 y 27. Por ahí habla de eso, que nos da su Ruach para permanecer en sus estatutos, para obedecerlos. Vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 5, verso 32, que aquí confirma lo que estoy hablando. De esto hablamos y damos vueltas, pero muchas personas no entienden esto. Entonces a veces creemos que escudriñar la escritura es solamente leer, es solamente ir a un diccionario, es solamente oír prédicas, eso no va a servir de nada si no hay obediencia. El mismo Sheliach Shaul, el mismo apóstol Pablo, que fue doctrinado por Gamaliel, el mejor doctor, el mejor maestro que había de la Torá, de la ley en aquellos días, que se sabía prácticamente la Torá de memoria, tanto Gamaliel como el Sheliach Shaul, y reconocemos, entendemos que el Sheliach Shaul estaba lejos del Padre. Por eso tiene que atravesársele Mashiach, Cristo, en su camino, para poder entender. No obedecía, estaba obedeciendo otra cosa que no era la palabra y estaba basado en las escrituras. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Todos decimos que es palabra de Dios la Biblia, que es palabra de Elohim. Pero resulta que cuando ya se tuerce la palabra, ya deja de ser de Él. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Y eso es lo que están obedeciendo. Están yendo en pos de otra cosa muy diferente a la verdad. Entonces vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 5, verso 32. Nosotros somos testigos unos de estas cosas. Y también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual ha de Elohim Dios a los que le obedecen. El Ruach HaKodesh, ¿cierto? A los que obedecen, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pero el Ruach HaKodesh, Elohim, es Dios, es Yahshua, es Jesús, y Él es el que abre los ojos para comprender, y para que lo pueda hacer, pues tenemos que obedecer. Eso es lo que está diciendo aquí. Que esa palabra sea sellada por Él en nuestro corazón, que es lo que dice Corintios 20, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3. Mira lo que nos dice. Siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Siendo manifiesto que sois carta de Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Listo, sencillo, ¿no? Por el Ruach HaKodesh, ahí es donde ocurre todo esto. Eso es realmente escudriñar las escrituras, cuando entramos en todo esto, porque si nosotros no obedecemos, sencillamente el Ruach HaKodesh no va a venir. Y si no viene el Ruach HaKodesh, la palabra no va a verse sellada en el corazón y no va a darle entender. Porque la palabra es Yahshua y cuando Él está en mí es que da el entender. Hay un entender en letras, sí, hay un entender antes de tener el Ruach HaKodesh, sí. Pero ese entender no me va a servir para salvación. Ese entender que da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va mucho más allá. Ahora no quiere decir que lo que esté escrito en la palabra
entonces ya no, el Ruach HaKodesh nos lo da y entendemos tanto lo que está escrito ahí explícito como lo que está implícito, lo que está ya escondido, los secretos, los misterios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea que escudriñar las escrituras tiene que ver con tener el Ruach HaKodesh, obtener el Ruach HaKodesh. Ahí es donde yo puedo decir, escudriñé las escrituras. Si no, pues está leyendo, que es parte del proceso. Pero si no obedezco, no se va a dar el proceso completo. O sea que el escudriñar las escrituras conlleva obediencia, conlleva que la palabra sea escrita en el corazón por el Ruach HaKodesh, que es lo que dice por ahí en Efesios capítulo 1, verso 13. Mire lo que nos dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Listo, habiendo oído, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído, cuando nosotros leemos es lo mismo que oír. Eso es lo mismo. Aunque nosotros seamos los que leemos, pero nosotros mentalmente estamos pronunciando eso. ¿Cierto? Estamos oyendo la palabra y eso es lo que está diciendo aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Habiendo creído en él, pero recordemos que el creer conlleva obediencia. O sea que el escudriñar también tiene que ver con el creer. De nada me sirve a mí leer la palabra y no la creo. Porque si yo no la creo, no la voy a obedecer. Y si yo no la obedezco, no voy a obtener el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, que es el que da al entender, que es el que da al comprender las Escrituras. Sencillo, ¿verdad? Todo está eslabonado, todo está prendido uno de lo otro. No podemos tener una palabra separada. Todo va a conllevar a lo mismo, no se va a contradecir la palabra. Y todo esto lo hemos visto en el transcurso de nuestra vida dentro de la senda, ¿no? Todo esto lo ha tocado el Padre, pero muchas veces no lo tenemos todavía. Podemos llevar muchos años en el Evangelio y no entender muchas cosas. Y eso está pasando dentro de los creyentes, con años, 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, y todavía no tienen la verdad. Entonces no está cumpliendo esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, porque está torcido, no es verdad. Recordemos que la mentira es la verdad distorsionada. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versos 31 y 32, que tiene que ver con el escudriñar. Mire lo que dice. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que si le dijo a los judíos que si permanecían, o sea, si obedecían la palabra, serían verdaderos discípulos. O sea, escudriñar las Escrituras es igual que hacerse discípulo. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recordemos que conocer es cuando la palabra está dentro de mí, sellada en mí, cuando Yahshua Jesús está morando en mí, está dentro de mí, cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está morando en mí, que eso lo podemos leer igualmente en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. O sea que tiene que ver todo esto con el escudriñar, pero nosotros a veces creemos que no. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer a Elohim es tenerlo dentro, que era lo mismo que nos decía el escudriñar, ¿no? Que era inquirir, sumergirse en él, adentrarse, inquirir, hacerme uno con él. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandatos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Listo, o sea que para decir nosotros que le conocemos debe haber obediencia, pero para que haya esa obediencia tiene que estar la palabra escrita en mi corazón, porque del corazón salen las obras. Y todo esto tiene que ver con escudriñar. O sea que si yo no logro el entender la palabra, el conocer a Elohim, el hacerme testigo, el hacerme discípulo, pues realmente no se está logrando el objetivo de escudriñar las Escrituras. No es solamente leerlas,
que escudriña bastante, que lee bastante y no está obedeciendo, no está haciendo todo el papel, no está haciendo lo que el Padre requiere, lo que el Padre demanda, porque lo que Él demanda es para que nosotros alcancemos Yeshua, salvación, y no podemos alcanzarla si no tenemos la Yeshua, la salvación en nosotros, y la salvación es Yeshua, y aquí nos está diciendo cómo hacemos que Él entre, y entonces por medio del escudriñar, es verdad, pero no logramos todo ello porque no sabemos realmente qué es escudriñar las Escrituras. Por eso nos dice en Yohanan, en Juan capítulo 8, verso 36, y con esto terminamos este corto mensaje. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que el escudriñar las Escrituras tiene que ver también con ser libre. Y si el Hijo, que es la palabra, os libertare, que es Yahshua, el Hijo es Yahshua, y Yahshua es la palabra, y la palabra es Elohim. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo hablo de escudriñar las Escrituras, tiene que ver con libertad igualmente, con yo hacerme libre. Entonces muchas veces vemos, como la película que vimos ayer de esa liberación, ¿cierto? Muchas veces nosotros vemos una liberación de ese tipo, pero esa no es la verdadera liberación. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si cuando escudriño la palabra, logro que esa palabra sea sellada en mi corazón, esa es la verdadera libertad, porque muchas veces echamos fuera un demonio, pero el demonio va a volver, y si encuentra la casa barrillita, vacía, entonces va a entrar con 7 más, dice la palabra. Pero cuando la palabra es sellada en mi corazón, el demonio va a volver, los espíritus del mundo van a volver con 7 más, pero van a tener que volverse porque van a encontrar a Mashiach allí. Entonces mire todo lo que conlleva el escudriñar la Escritura, no es solamente leerlas, tenemos que ir más allá, y es el lograr que esa palabra sea sellada en mi corazón, lograr que Mashiach, Cristo, quede dentro de mí. Eso realmente es el complemento, o es el todo del escudriñar las Escrituras. Si no logramos eso, no estamos escudriñando, estamos leyendo normalmente, como leer cualquier libro, y no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a darle toda, vamos a darle gracias a nuestro Abba, a nuestro Padre, por este tiempo, por la oportunidad, por el privilegio que nos ha dado en esta hora de poder estar en este lugar. Abacados, Padre Santo, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por tu palabra en el día de hoy, por ese mensaje corto que has traído, pero edificante, bendito Padre, que podamos realmente entender que es escudriñar la Escritura, y eso es a lo que tú mandas, bendito Rey, que escudriñemos la Escritura para poder lograr ese entender, ese comprender, que lo hacemos, bendito Padre, lo logramos cuando tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, comienza a morar en cada uno de nosotros, cuando Él sella la palabra en nuestro corazón, para que salgan obras limpias, obras buenas de cada uno de nosotros, bendito Rey. Pues el fin de todo esto es que nosotros alcancemos Yeshua, salvación, porque para ello hemos sido llamados, mediante el proceso de hacernos cada día más cados, que lo hace tu Ruach HaKodesh, y para lograrlo tenemos que obedecer, tenemos que creer lo que está escrito en tu bendita y poderosa palabra. Padre, te damos toda Rabá, te damos gracias por este mensaje, bendito Padre, esperando cada uno de nosotros que pueda ser sellado en nuestro corazón, que podamos salir a obedecer cada palabra que tú envíes para poder decir, estamos escudriñando las Escrituras, para poder lograr esa libertad, para lograr ser testigos, para lograr ser también discípulos, pero por sobre todo para ser libres, bendito Rey, para que nuestro Adón Yahshua HaMashiach pueda quedar entronado en aquellas áreas donde tú hables, donde tú nos dices escudriñar las Escrituras. Padre, quedamos en tus manos y todo esto lo ponemos delante de ti. Todo esto te lo pedimos, te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. 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 Aleluya. Salón Ubrajo Mispaha.